Las 12:13 de esta mañana estamos disfrutando contigo de la mañana en COPE Ceuta y disfrutando además del mundo del periodismo, porque cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos gusta leer el periódico por las mañanas, escuchar la radio, ver la televisión, estar informados, estar al día continuamente. Y de eso sabe mucho, además, quién tenemos al otro lado del teléfono. Hoy Día Internacional del Periodista, persona que se dedica profesionalmente al periodismo. Hasta ahí habíamos llegado. En cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, documentación fotográfica, radio, televisión, medios digitales, un trabajo que consiste en investigar y descubrir temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos, publicarlos. Eso es lo que nos dice Wikipedia. No sé si hasta ahí vamos bien. De todo ello nos va a hablar nuestro compañero Adrián Gil, redactor de La Linterna en Cadena COPE. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, qué bien se te escucha. Yo sé que no paráis ni un momento en La Linterna. Además, dais como una sensación de tranquilidad cuando se os escucha, pero estáis con una vorágine desde que empieza la mañana impresionante, ¿no? Sí, además es que, bueno, tenemos que estar un poco pendientes de todo lo que pasa, no solo aquí en España, sino en el mundo y bueno, ya sabes que nosotros nos movemos a cualquier parte del mundo inimaginable para, lo que decías, contar un poco lo que sucede, lo que pasa y dar un poquito la sensación de contarlo de otra manera, ¿no? Porque al final la radio lo que tiene es que es un medio en el que la imagen no ayuda absolutamente nada. Y nosotros lo que intentamos es acercarnos un poquito a los sitios donde pasan las cosas para contar de la mejor manera y describir de la mejor manera todo lo que está ocurriendo y que es de interés para todos. Porque además no es lo mismo, ¿verdad? Cuando estás en el sitio a cuando te lo estás viendo por televisión, intentas describirlo, es muy, muy diferente. Sí, no es lo mismo contarlo desde una redacción, desde un estudio, con las imágenes, con la prensa escrita, con escuchándolo, que realmente yendo allí, hablando con los vecinos, hablando con los empresarios. Mira, sin ir más lejos, el año pasado estuvimos en Ucrania justamente un mes antes de que Rusia entrara en el país y era una sensación de que la gente, del miedo, esa sensación que va flotando hablando con la gente y que aunque no confiaban en que iban a entrar, siempre había ese miedo y ese miedo se palpaba únicamente paseando por las calles, hablando con los vecinos y contando un poco lo que estás viendo, ¿no? Y eso es lo que realmente creo que un periodista como puede, pues tiene que hacer, ¿no? El contar las historias realmente que ve, que sabe y que se entera y contarlas de una manera distinta a la que se puede contar, por ejemplo, a través de las redes sociales, que las personas que están justo en el momento exacto en el que suceden las noticias pueden grabar un vídeo, pueden contar lo que ven, pero creo que un periodista tiene que ir un poquito más allá, analizar un poquito más profundamente todo lo que está pasando y eso es esencial a la hora de entender la noticia y de hacer entender esa noticia. ¿Por qué decides estudiar periodismo? Bueno, pues es un poco por esa curiosidad que tenía desde pequeño de saber realmente lo que pasaba en el barrio, justo, o sea, al lado de casa. Oye, ¿qué ha pasado? Y de esto que ves, pues a lo mejor un grupo de vecinos intentando interesarse por algo y tú necesitabas saber lo que era y contarlo. Bueno, pues de ese movimiento de cotilleo, entre comillas, pues fue creciendo, se hizo un poquito más grande y luego tuve la necesidad de intentar descubrir algo más, noticias que eran de interés general, que interesaban a todos y me gustaba tener la oportunidad de poder contarlas y que la gente supiera de otra manera pues lo que había pasado en determinados sitios. Luego tuve la suerte de que entré en la radio, entré en COPE y de cubrir cosas realmente importantes
y con gente que alrededor te ayudaba y te echaba una mano y con la que has aprendido muchísimo, pues todo eso se acumula y la verdad es que ahí te das cuenta de que el periodismo se puede contar de muchas maneras, se puede entender de muchas maneras, y que no solo hay un periodista que haga esto y eso es el periodista perfecto, sino que hay 50.000 maneras de contar las cosas, todas muy bien, y que es una manera de diferenciarse de alguien, por ejemplo, pues que a través de las redes sociales pues se puede publicar cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. ¿Ha evolucionado mucho, bajo tu punto de vista, el periodismo? Bueno, yo llevo relativamente poco. Es cierto que si tú miras el periodismo que se hacía hace 20 años, no es el mismo que ahora. Entre las diferencias más destacables es que toda la tecnología que se ha incorporado y que ha evolucionado, pues ha facilitado la manera de trabajar para muchos. No es lo mismo que hace 20 años había que esperar un teletipo que llegaba a través de un fax y que había que estar pendiente de eso, que ahora, por ejemplo, que de manera instantánea, pues un teletipo de la agencia EFE o de Europa Press, pues te llega prácticamente 5 o 10 minutos después de que haya sucedido la noticia. Y que te la hayas contado ya en la radio. Claro. Entonces, esa manera de comunicarse con las fuentes de la noticia también hace que la instantaneidad de la noticia se cuente de una manera más rápida, no como antes. Entonces, a la hora de entrar, a la hora de mejorar el sonido, hablando de radio, ha cambiado tanto y seguirá cambiando tanto, que al final también nosotros tenemos que estar adaptándonos continuamente para contar nuevas cosas y contarlas de otra manera. Al final un periodista ahora mismo sale, se graba para las redes sociales para que lo vean los chavales más jóvenes, pero también tiene que hacer antena para que lo escuchen también el resto de oyentes, pero también a lo mejor si sale en la tele, bueno, en fin, hay 50.000 plataformas que cada vez van naciendo más, y que un periodista, si quiere realmente conectar con todos, pues debe también adaptarse a ese tipo de medios que van saliendo, ¿no? ¿Hay algún reportaje o entrevista que tienes ahí en mente que dices, ¿cómo me gustaría hacerlo? Pues a mí me gustaría volver a Ucrania, volver a Kiev. Es complicado por la situación, pero cuando fuimos estaban las tropas rusas rodeando Ucrania, todavía no habían entrado, faltaba muy poco, faltaban 3 semanas después de que hiciéramos allí el reportaje, pues al final entraron, pero me gustaría volver para ver cómo ha quedado esa ciudad, cómo ha quedado ese país, qué piensa ahora la gente de Ucrania y realmente cuál ha sido el antes y el después de una ciudad que ha quedado, o de un país que ha quedado completamente arrasado por las fuerzas rusas, ¿no? Es una cosa que tenemos ahí pendiente, y que, bueno, si van bien las cosas y se soluciona un poquito todo el conflicto, pues es una cosa que nos gustaría hacer, la verdad. Voy a aprovechar, ya que hablas de una situación muy complicada como es la de Ucrania, para acordarnos, ¿no?, de esos periodistas que se juegan la vida día a día y otros incluso que la han perdido, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Creo que el trabajo de corresponsal de guerra es un trabajo muy delicado, un trabajo que realmente se juega en la vida, pues en muchas ocasiones ponemos la tele, ponemos la radio, vemos que conectan 5 o 10 minutos, pero luego esas personas el resto del día tienen que estar resguardadas, tienen que estar pendientes, tienen que estar que si suena la alarma antiaérea, moverse de un lado a otro, superando controles de las fuerzas rusas, de las fuerzas ucranianas, y jugándose el tipo. Ya hemos visto durante todos estos meses periodistas que incluso han perdido la vida, y creo que es una labor que es alucinante. En cuanto al trabajo, creo que es uno de los trabajos que para la gente que le guste este tipo de conflictos es lo más, pero que claro, conlleva un cierto riesgo que
que en muchos casos se lleva la vida del redactor o del propio cámara, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún periodista de cabecera para Adrián Gil? Bueno, muchos. Está Carlos Herrera, obviamente, claro. Es una auténtica referencia, pero bueno, si miras atrás también Luis del Olmo, José María García. Es que si tú tiras la vista atrás, hay muchos periodistas que has escuchado desde pequeño, que con los que te has acostado, con los que te has levantado poniendo la radio, y que realmente te han entusiasmado tanto como lo hacen y de la facilidad que lo hacen, que aún a mí me sigue impresionando cómo mucha de esta gente pues es capaz de hacer un programa de tantas horas y con tanta facilidad, ¿no? Y bueno, creo que son referentes que dan gusto, la verdad. Es que a veces los vemos o los escuchamos y decimos, eso lo hago yo, pero ponte a hacerlo. Es que lo hacen tan fácil que parece fácil. Y es complicadísimo lo que hacen cada día. Claro, y luego yo he visto, por ejemplo, hacer tiempo de juego, he visto, por ejemplo, hacer el programa de Herrera. Es cierto que llevan mucha gente rodeada de un equipo muy grande, que también da mucha calidad a un programa de estas características, pero creo que una persona que es capaz de sentarse con un folio y hacer un programa de 10-12 horas o de 7-8 horas cada día, me parece fascinante. O sea, tienes que tener un conocimiento, un saber estar, una capacidad de diálogo increíble, y me parece asombroso y digno de admirar, ¿no? Por eso son referentes para mucha gente, por eso son importantes también para mucha gente, y creo que espero que no dejen de existir este tipo de personas, porque al final crean ilusión, crean referencia para gente del periodismo como yo, y creo que ayuda a que mucha gente siga estudiando esta carrera tan bonita, ¿no? Y por último, las series, las películas sobre periodistas, ¿te ves reflejado? Bueno, sí y no. Al final, una serie, cuando se hace, tienes que mezclar ficción con realidad. Es cierto que mucha parte de la realidad es verdad, pero también es cierto que mucha parte de la ficción no, y entonces creo que reflejan el trabajo duro, el de movimiento, el de ir a cubrir, el de no parar ni un momento, pero luego hay otras cosas que realmente no suceden, ¿no? De todas formas, creo que esas series son favorables a que la gente las vea y que sepa un poquito, o que se ponga en el papel, al menos por un momento, de ser periodista, y así, bueno, que se den cuenta de que también no es un trabajo fácil ni sencillo, y que a veces, pues, como hemos hablado antes de los corresponsales de guerra, pues a veces se están jugando el pellejo, ¿no? Bueno, estamos deseando escuchar La Linterna, que se encienda prontito, como cada noche, y estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Adrián Gil, redactor de La Linterna. ¿Hacia dónde vais a estas horas de la mañana? Pues mira, vamos ahora ya hacia la radio a preparar un poquito el programa, que hoy hay un especial en toda la casa de los precios y de la diferencia que ha habido referente a un año, y bueno, pues a preparar un poco los movimientos que hay que hacer y los desplazamientos y las entrevistas, un poco, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Yeah. Un programa más. Y nada, para la gente que lo quiera escuchar, de 7 a 11:30, La Linterna. Muchísimas gracias, Adrián Gil, y felicidades en este día. A vosotros. Un abrazo.